Bueno, ahora sí vamos a la parte B del material, ¿sí? Página 16. Bien, entonces, ¿qué vamos a enseñar ahora? Los que llegan ahora a la tarde, si le preguntan, porque ustedes están más cerca y por ahí no se animan a preguntar, está grabado el audio y tienen el material escrito, ¿sí? Así que lo vamos a subir a la página de la iglesia y lo pueden bajar de ahí o pedirle a alguno que se lo pueda pasar en un pendrive o como sea, ¿sí? O al celular por un WhatsApp, bueno, va a ser un WhatsApp medio grande, pero bueno, vemos cómo, ¿sí? ¿Se entiende? Así que está disponible el audio de la primera parte y de la segunda, ¿no? Ya estamos siendo grabados. Así que me escucho a mí mismo ahora, ¿sí? Bueno, avanzamos, ¿sí? Vamos entonces a la parte verdadera para refutar la mentira, ¿sí? Siempre el mejor argumento para refutar una doctrina falsa es conocer la verdad, ¿sí? Conocer la verdad es lo que nos previene de caer en el error, ¿sí? De caer en la mentira. Vamos a ver entonces la verdad bíblica y la vamos a mostrar con la palabra de Dios, de que el cristiano no puede estar bajo maldición. Y hay varios puntos por los cuales esto no puede pasar, ¿sí? Primer punto, el que está en Cristo es una nueva criatura. La Biblia es muy clara cuando declara en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿sí? Dios ha tomado el pasado de una persona y lo quita de su cuenta, ¿sí? Cuando la Biblia dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, de lo que está hablando es que todas las maldiciones de la ley cayeron sobre Jesús. De tal forma que nosotros, bajo el viejo pacto, estamos exentos, porque hemos muerto a ese viejo pacto en Cristo, ¿sí? O sea, Cristo saldó nuestra deuda. Entonces ahora, para nosotros, todo es nuevo en Cristo, ¿sí? Toda la deuda pasada del pecado está saldada, por lo cual la maldición no podría aplicarse a un cristiano, ¿sí? El cristiano es una nueva criatura, una nueva creación. Esto significa que es como un niño recién nacido. Cuando la Biblia habla de nuevo nacimiento, se está refiriendo a la posición y condición del creyente frente a Dios. Este acto de regeneración, que es el nombre que le damos a esta doctrina, ¿sí?, le da la entrada al individuo al reino de Dios por medio del lavamiento de sus pecados, ¿sí? Como decíamos hoy, Dios es el jefe de la empresa, ¿sí? Todo se sujeta a la soberanía y a la voluntad de Dios. Pero cuando una persona estaba sin Cristo, ¿sí?, estaba bajo pecado. Y por estar bajo pecado, también estaba bajo condenación, ¿sí? Ahora, cuando la persona acepta a Cristo, esa persona, la Biblia dice que es una nueva criatura, que ha entrado en el reino de Dios, ¿sí? Vamos a leer el texto. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿sí? Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense que usa dos palabras. Regeneración, hacer algo nuevo, volver a generar algo, volver a hacer algo, ¿sí? Y renovación en el Espíritu Santo. Esto es lo que indica que somos nuevas criaturas para Dios, ¿sí? Fíjense que la regeneración nos habla de un proceso de lavamiento. ¿Qué significa? Limpieza. ¿Sí? Esto es cuando usamos la idea de que fuimos lavados por la sangre de Cristo. Bueno, ¿qué idea estamos representando? Porque eso es una figura, ¿sí? De lo que estamos diciendo no es que Dios nos metió en la sangre, nos sacudió, nos llenó de sangre y nos sacó.
No, lo que estamos queriendo usar cuando usamos esa expresión es que bajo la figura del antiguo pacto, la sangre de los corderos era utilizada para perdón de pecados. De la misma forma, cuando yo creo en Cristo, Cristo no está sangrando, ¿sí? Está en la presencia de Dios. Cuando yo creo en Cristo, se me aplica a mí el perdón de pecados por causa de la muerte de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos del lavamiento, estamos hablando de esto, de que Dios nos perdonó los pecados y nos hizo nuevas criaturas, ¿sí? Yo sé que a veces está esa costumbre de orar, pedirle a Dios que nos lave con su sangre, ¿sí? Esto Dios lo hizo una vez. No se puede hacer repetidas veces, porque no se puede sacrificar a Cristo repetidas veces por mí. ¿Se entiende? El cristiano ya es una nueva criatura. Lo que debe pedir solamente es perdón de pecados. Por más que a nosotros nos parezca una buena costumbre pedir que nos lave con su sangre, ¿sí? Tenemos que entender que si lo usamos como una figura, bueno, es válido. Pero lo que yo tengo que hacer bajo la Biblia, la luz de la Biblia del Nuevo Testamento, es pedir perdón al Padre por mis pecados. ¿Se entiende? Y esto lo podemos ilustrar de alguna manera como que nos lava. Depende, porque si esto me hace a mí pensar que Dios me está lavando continuamente, significa que el sacrificio de Cristo se está efectuando continuamente por mí. Y esto no es bíblico. La Biblia dice que Cristo una vez murió por el pecado, ¿sí? Una vez se nos aplicó a nosotros la justicia de Cristo. Por tanto, de acá en más, todos los pecados que cometas ya están perdonados por ese único sacrificio. ¿Se entiende? ¿Sí? Nosotros no repetimos la muerte de Cristo, ¿sí? Como hacen los católicos que viven de misa en misa, pasando por la muerte. La misa es la muerte, ¿sí? Nosotros no vivimos de esta manera. Nosotros nos consideramos muertos al pecado y si pecamos, pedimos perdón al Padre por nuestros pecados para restaurar la comunión. Pero en cuanto a mi posición en Cristo, yo ya soy una nueva criatura. No es que me convierto en vieja y tengo que lavarme de vuelta. ¿Se entiende? ¿Sí? No está mal eso. No. Lo que estás queriendo decir es por el sacrificio que hiciste en la cruz. Entendiéndolo así está bien. El problema pasa porque a veces usamos lenguaje evangélico. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y a la gente que es nueva le damos una impresión equivocada de las cosas porque no entienden nuestro lenguaje evangélico, ¿sí? Entonces, cuando yo uso el lenguaje evangélico, yo lo entiendo, está todo bien, ¿sí? Ahora el problema es que el que viene nuevo no entienda que esto es un proceso repetido de que me mancho con el pecado, Dios me lava con la sangre. Me mancho con el pecado, Dios me lava con la sangre. Me mancho con el pecado, Dios me lava con la sangre. Porque ahí sí le estoy metiendo doctrina que no es bíblica, ¿me entienden? Tiene el mismo problema, ¿por qué? Bueno, esa doctrina viene de la brujería, perdón si alguno se ofende, ¿no? Pero es así, viene de la brujería. ¿Por qué? Porque los brujos desde hace muchos siglos atrás sacrifican animales para protección. Así como el brujo hace males, el brujo cree que también hace bienes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hacen es sacrificar gallos, por ejemplo, y usar la sangre del gallo para proteger a una casa, a una persona. Bueno, sí, pero estoy enfocando el punto... No, y sí, bueno. Exacto, el punto que ellos creen que es bueno, que es la magia buena, ¿sí? Lo otro es satanismo, ¿sí? Pero es entrar en otra área, ¿sí? Lo bueno, otra vez, no es bueno, pero lo que ellos creen bueno, ¿sí? Es protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué usan? La sangre como elemento de protección. Ellos creen que la muerte de este animal es un elemento que protege de la actividad demoníaca a la persona, a la casa, a los bienes, ¿sí? Porque lo hacen sobre cualquier cosa, no sobre personas, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? Cuando los brujos empezaron a venir al Evangelio fue el problema. Ana Méndez, bruja, se convierte al cristianismo. Entonces, ¿qué hace? Ella aplica el siguiente razonamiento. En lugar de usar el razonamiento de la Biblia, que dice, no hagas todo lo que hiciste allá, todo lo que estos hacen, ¿sí? No imites nada de todo esto, ella usa el razonamiento inverso. Ella dice, yo conozco el poder del lado de Satanás.
Entonces aplico las mismas cosas al Evangelio. Lo mismo que hacía en el satanismo lo puedo hacer en el Evangelio, cambiando el uso. Entonces, en lugar de usar sangre de gallo, uso la sangre de Cristo. Entonces puedo cubrir a la gente con la sangre de Cristo, usando como excusa el texto de Pedro, pero Pedro habla de ser rociados con la sangre, ¿sí? Pero usan el texto del Antiguo Testamento. Ellos argumentan que la protección sobre los hogares judíos se debió a que usaron la sangre sobre los dinteles. Plan, error. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Dios le dijo, hagan esto. Ellos obedecieron al mandato de Dios. Eso les dio protección. Es la fe y la obediencia la que protege al hombre. En otro pasaje bíblico, Dios le dijo al que lo pique en la víbora, mire la víbora esa de bronce que hizo Moisés. Y los que miren se van a sanar. ¿Qué era lo que sanaba a la gente? ¿La víbora? No. La obediencia. De la misma forma, la sangre no protege. Lo que protege es la obediencia a Dios. ¿Se entiende? Lo que guarda. Entonces, cuando Dios manda, que mandó muchas cosas en distintos lugares de la Biblia, nosotros no podemos imitar el mandato. Porque a cada uno Dios le mandó lo que correspondía a cada uno en ese momento y para ese tiempo. Lo que sí debo imitar es la fe y la obediencia sencilla a lo que Dios le mandó a cada uno. ¿Se entiende? Entonces, cuando la Biblia usa la figura de la sangre para el judío, y la Biblia es judía, es muerte. Usa la sangre para hablar de muerte. Entonces, cuando dice Pedro, ustedes obedecieron para ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿qué significa? ¿Que Dios nos llenó de sangre a todos? No. Que la sangre rociada en el culto judío, ¿se acuerdan lo que hacían? Un sacrificio anual por el pueblo. Degollaban el bicho, ¿sí? Juntaban la sangre y el sumo sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre la multitud y los pecados les eran perdonados al pueblo. ¿Por qué? Porque esto era una figura de lo que Jesús iba a hacer. Jesús iba a morir por nosotros, iba a derramar su sangre en ese lugar en la cruz. Una vez. No sigue sangrando, pobre Jesús, ¿sí? Si no tenemos que usar más la figura católica de Cristo todo sangrando, ¿no? Una vez, claro, exacto, una vez sangró, ya no tiene sangre, ¿sí? Cristo está en un cuerpo glorificado, ¿sí? No sigue sangrando. Entonces yo no puedo hablar de rociar la sangre de Cristo ahora, sino que tengo que explicarle qué significa. ¿Qué significa? Perdón de pecados. Ustedes obedecieron para que sus pecados sean perdonados. Entonces, cuando uso la Biblia, tengo que aplicarle la Biblia a quién le está escribiendo la Biblia y por qué dice lo que dice. Si es que esto es una figura para repetir hoy, y tengo que agarrar sangre y salpicarla por toda la iglesia, primero les va a ser difícil encontrar la sangre de Jesús, no sé dónde la van a encontrar, pero si la encontraran, si recorrieran todo el lugar y encontraran alguna gota de sangre, no sirve esa sangre para rociar. Es la muerte de Cristo, ¿eh? Los brasileños tienen de todo. Si ellos consiguen desde la cruz, la tienen por todos lados, el agua, todo, tienen todo. Claro. Ellos consiguen todo, ¿sí? Sí. Quisiera saber qué texto bíblico dice algo parecido a eso. ¿Se entiende? Lo que está pasando es que no solo pasa con esto, pasa con el tema del judaísmo, ¿sí? Con el tema de querer aplicar las figuras del Antiguo Testamento a la iglesia, ¿sí? Bueno, pongámosle a la iglesia todos los colores que tenía el templo, ¿sí? Hay muchas iglesias que lo están haciendo eso. Entonces, ¿qué le meten? El azul, todos los colores, el púrpura, ponen cortinas dentro de la iglesia. Todo para hacer algo parecido a los ritos del Antiguo Testamento. Eso no va más. Si ese pacto ya fue demolido, ¿qué estamos haciendo? ¿Cristo no es superior a eso? ¿Acaso Pablo no le dice a los hermanos que se querían volver al judaísmo? ¿Qué están haciendo? Claro. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué volvemos a esas formas? Bueno, cuando uno empieza con toda esa... ¿qué palabra uso diplomática? Simbología, claro.
Iba a decir gilada yo, pero no quise usarla y empecé a... No, menos mal, porque queda grabado, ¿sí? Pero, claro, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hacemos todas cosas raras? Porque no funciona lo auténtico. Cuando lo auténtico no funciona, cuando en la iglesia no hay poder de Dios, porque no hay comunión con Dios, cuando la iglesia no está dispuesta a pagar el precio de doblar las rodillas, de quebrantarse en la presencia de Dios, de clamar a Dios, cuando la iglesia no quiere pagar ese precio y tiene que vender vidrios de colores para atraer a la gente. Y bueno, todas estas cosas son vidrios de colores, ¿sí? Pero el problema no pasa por un tema doctrinal, el problema pasa porque lo mismo que le pasó a Israel, ¿sí? No tenían conocimiento de Dios, no había intimidad. Vigencia. Claro, es que expresado así yo no tengo ningún problema. Si me decís la sangre está fresca, yo ya se me estremece, se me hace piel de gallina, ¿sí? Me imagino la situación, ¿no? Porque yo el Cristo que yo tengo resucitó. No está sangrando. Exacto. Y el verdadero poder de Dios. ¿Hay poder de Dios? Hay poder de Dios. Dios sana, Dios sana. ¿Dios libera de demonios? Sí, yo no. Por supuesto que creemos esto. Ahora, tiene un precio. Tiene un costo. Y el tema es que estemos dispuestos a pagar ese costo. El costo es comunión con Dios, el costo es santidad, el costo es rodillas dobladas, búsqueda de Dios. Y Dios se manifiesta. Ahora, cuando no estamos dispuestos a pagar ese costo, buscamos otras cosas que entretengan a la gente, ¿sí? Y empezamos con todas estas cosas del judaísmo, de maldiciones generacionales. Porque cuando no funciona que la persona es liberada del pecado, lo que hay que decirle a la persona es, macho, ¿vos querés salir de esto? ¿Estás dispuesto a dejar de echarle la culpa a tus ancestros? Y delante de Dios decir, me gusta el pecado. Pues digamos esto, ¿sí? ¿Te gusta el pecado? Ese es el problema. Bueno, cuando estés dispuesto a hablarlo con Dios y decirle a Dios, che, a mí me gusta el pecado. ¿Qué hacemos? Y bueno, vos podés, capaz que te doy vuelta en el horno, ya empieza el juicio, ¿sí? O te podés arrepentir. Y bueno, ese es el tema. El arrepentimiento por ahí no lo predicamos tanto para el cristiano, pero el arrepentimiento es vigente para el que está afuera y para el que está adentro. ¿Se entiende? Nos fuimos un montón, hay que volver. Leo de vuelta porque no sé ni hasta dónde llegué, sí, vuelvo. ¿Ya lo leímos todo? ¿Sí? Claro, no leamos más palabras, pues si no... Sí, salió del lavamiento, tenés razón. Todos los lavamientos que se hacían en el Antiguo Testamento eran una figura, ¿sí? El lavamiento ritual con el agua, el lavamiento, la unción de la sangre sobre la gente, o sea, el tirar, todo esto era figura de la obra de Cristo, pero no podemos repetir la figura, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es la esencia genuina, ¿sí? La obra de Jesús. Bueno, entonces, el texto decía que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, y se me apagó. Y se me enojó la máquina porque no tanto tiempo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjense qué interesante. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente. ¿Hay recursos en nosotros para salir del pecado? Y sí. Hay mucho Espíritu Santo en cada cristiano, ¿sí? La Biblia dice eso. Si nuestra realidad no coincide con la Biblia es porque nosotros no llegamos a ese punto. Y lo que habría que preguntarse a veces con la gente que vive en el pecado es, ¿se convirtió? Que es una pregunta incómoda, ¿sí? Porque nos cuesta hacer esa pregunta y decirle a la persona, ¿de verdad vos te convertiste? ¡Apa!
Pero es una pregunta que a veces nos tenemos que hacer nosotros como líderes, como siervos de Dios, ¿no? Porque a veces uno quiere remar con los pecados de la persona y rema, y rema, y rema, y rema, y llega un momento que uno pasa el tiempo y dice, ¿qué le pasa a este tipo que no sale de ese lodazal? Y bueno, es que no se convirtió. Por más que rememos, vamos a seguir remando toda la vida. Si el Espíritu Santo no convierte, nosotros no podemos convertir ni al perro, ¿sí? Así que sigo. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El creyente cuando es salvo es como un niño recién nacido, sin pecado alguno. Por medio de la regeneración es lavado y es renovado por medio del Espíritu Santo, el cual es derramado abundantemente sobre él o ella. Así que Jesús cuando nos perdona los pecados nos perdona completo. Porque ¿cómo si no va a morar el Espíritu Santo en un hombre inmundo? Es incompatible. Entonces, cuando el Señor viene a morar a nosotros, es porque el Espíritu Santo, es porque el pecado fue perdonado completamente, ¿sí? Hay muchos textos que enseñan la misma doctrina, ¿sí? El salmista, lejos del Antiguo Testamento, ¿sí? Más de 700 años antes, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está en él el anhelo, limpiame. Ezequiel también lo profetiza, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Pero esto habla de un único evento, ¿sí? Que nosotros solemos llamarlo como conversión. Es un único evento en la vida, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo. Después lo que sucede es que a medida que nosotros a Dios le vamos abriendo los muebles llenos de mugre, Dios va limpiando. Pero eso se llama santificación y es otra cosa. ¿Se entiende? Bueno, está lleno de textos bíblicos, ¿sí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, ¿sí? Esto es lo que Jesús discutía con Nicodemo, ¿sí? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es este nacer de nuevo? Creer en Cristo, ¿sí? Ser convertido en una nueva criatura. Bueno, como esta doctrina se sabe, no sigo leyendo los textos, pero ¿se entiende? ¿Es sencillo? Los pecados entonces, ¿qué fueron? Puestos acá. ¿Sí? 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 Hay un silencio, como que tienen miedo de decirme que sí, pero sí. ¿Y qué pecados son puestos ahí? Porque uno se lo pregunta eso, ¿no? Exacto, todos. Los que todavía no cometí, también. Porque Dios no puede hacer las cosas a medias. ¿Se entiende? Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo puede ser eso posible? Eso se llama sustitución, doctrina de la sustitución. Así como yo soy culpable del pecado de Adán, y yo no pequé igual que Adán, ¿sí? De la misma manera Romanos me enseña que yo soy justo por la justicia de Cristo, y yo la verdad que no me parezco a Cristo, lejos de Jesús. ¿Se entiende? Estoy muy lejos de Jesús. Sin embargo, Dios me atribuyó su justicia y me perdonó los pecados, ¿sí? Todo el paquete, ¿sí? Los pasados, los presentes, los futuros, ¿sí? Por esa razón el cristiano sin pecado puede estar en paz con Dios. Punto B. Hoy leíamos que el pecador estaba en guerra con Dios, ¿sí? Dios estaba airado todos los días, decía el Salmo 71, ¿se acuerdan? Todos los días decía que Dios estaba airado contra el pecador. Sin embargo, el cristiano pasó a paz. Juan 14, 26 al 17 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
¿Qué es eso de que Cristo puede dar una paz que el mundo no puede dar? Bien, esto significa que esta paz es paz con Dios. En el único lugar que se encuentra la paz con Dios es en Cristo. No existe fuera de Cristo. Porque solo el que pasa por la cruz, el que muere con Cristo, el que cree en Cristo, solo ese encuentra paz con Dios. Esté donde esté, pase lo que pase, ¿sí? Los creyentes tienen ese tipo de paz. Esto es importante en este tema porque estos maestros enseñan que la maldición llega a la persona de parte de Satanás. Sin embargo, la Biblia dice que es Dios quien pone a la persona bajo maldición como castigo por su iniquidad. Por lo tanto, si Dios no me maldice porque tengo paz con Dios, estoy libre de la doctrina esta, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se acuerda Dios de algún pecado viejo? ¿Por qué? ¿Porque Dios es tan bueno que me perdonó sin ningún tipo de juicio? No, porque Dios todos mis pecados los castigó en Cristo. Por lo tanto, mi cuenta queda a cero con Dios. Pero mis pecados no fueron perdonados gratis. Cristo tuvo que morir en la cruz. ¿Se entiende? No es gratuito. Hay un costo y un costo alto, ¿sí? Justificados, pues, por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, hechos justos, ¿sí? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros con el pecado teníamos una lista, a ver cómo lo dibujo, de faltas, de signos negativos, ¿sí? Cuando Dios perdona el pecado, quita todo eso negativo, todas esas faltas a la ley de Dios, pero el problema es, ¿cuántos positivos tenemos a favor? Cuando la persona llega a Cristo, sabemos que los pecados todos son quitados porque fueron clavados en la cruz, ¿sí? Sin embargo, ¿qué obra de justicia hicimos? Bueno, la Biblia habla que la justificación, declarar justo al cristiano, se hace en el mismo proceso, a tal punto que las obras de justicia de Jesús son puestas a mi favor. Y de golpe el cristiano tiene en su haber un montón de obras de justicia. Y todo lo que estaba como pecado fue quitado. Y se le añade la justicia de Cristo. ¿Se entiende? Entonces la justificación no solo significa el perdón de pecados, sino el que en mi haber se me cuente a favor la obediencia de Cristo y la justicia de Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el creyente está en paz con Dios, habiendo sido declarado justo, entonces no hay razón alguna para que Dios le ponga bajo maldición por su pecado. Mucho más, dice la Biblia, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ira es castigo, ¿sí? Porque si siendo enemigos de Dios, con toda la lista de pecados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se entiende? La misma Biblia dice entonces que el creyente no está bajo la ira de Dios, sino que está en paz. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué maldición generacional puede alcanzar al creyente? Ninguna. No solo porque no existen las maldiciones generacionales, sino porque todos los pecados le fueron perdonados, ¿sí? Si fuera que existieran, todos los pecados le fueron perdonados. Hay paz con Dios. ¿Se entiende? Uno tiene fallas, tenemos un montón de fallas. ¿Tenemos cosas por cambiar? Tenemos un montón de cosas por cambiar. ¿Cómo se cambian? De la misma manera que vivimos en Cristo, arrepentimiento.
confesión, abriendo el corazón a Dios y diciendo, Señor, tengo esto, así, así, así. Vos ya lo sabés, pero yo te lo cuento, ¿sí? Y veamos cómo trabajar el tema, ¿sí? ¿Por qué hago esto? ¿Qué cosas me exponen a este pecado? Y bueno, cuando uno empieza a abrir el corazón, Dios te empieza a hablar, ¿sí? Vos haces esto de esta manera, vos tenés este tipo de actitud, vos tenés esta conducta. Todas estas cosas son un problema y tenés que empezar a resolverlas con Dios. Y Dios te va a empezar a hablar al corazón. Y Dios te va a empezar a guiar, ¿sí? Y esto es el trabajo que hace el Espíritu Santo, que se llama santificación. Y es un proceso, y dura toda la vida, ¿sí? Así que como dijo Pablo, yo no pretendo ser perfecto ahora, ni que lo alcancé, pero voy en ese camino, ¿sí? Sigo hacia la meta. Fíjense lo que dice Juan, por ejemplo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, la ira de Dios sobre el cristiano no está, porque está en paz. ¿Se entiende? Como el creyente entonces está en paz con Dios y no en guerra o rebelión contra Él, no puede llevar las consecuencias por el pecado, ni temporales, ni eternas, aun cuando de alguna forma peque. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Se está entendiendo? Estamos hablando de consecuencias en un sentido de castigo, ¿sí? Porque de ese contexto venimos con el tema de las maldiciones generacionales, ¿sí? Que si había un pecado A, ¿sí? Yo sufría las consecuencias, mi hijo, mi nieto, todos los que sigan, mis bisnietos, ¿sí? Todo lo que venga para abajo, ¿sí? Dios es un Dios que castiga el pecado. ¿Esto es cierto? Amén, es cierto. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados con creces, ¿sí? Dios no dejó ni un pecadito sin cobrar, ¿sí? Dios no simplemente olvidó el pecado, sino que Él mismo, en la persona de Cristo, castigó nuestros pecados. Esto lo explica Isaías. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, en realidad fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero fíjense cómo dice el texto. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de castigo por el pecado, tiene un significado diferente al de la disciplina, que a eso está expuesto el cristiano. ¿Se entiende? Entonces, en relación con el pecado, ¿qué diferencia hay entre el cristiano y el no cristiano? En relación con el pecado, ¿sí? Y el trato de Dios con el pecado, me refiero, ¿no? Acá lo tenemos a Dios. El que está sin Cristo, es esclavo del pecado, sí, pero en relación con Dios está bajo condenación. Ah. ¿Eh? Oh, se me retoba el cerebro. No, es que por eso escuché que empezaba a hablar y no... Sí. El condenado, sí. No importa. No importa lo que oyó, el problema es que no creyó. No importa si escuchó o no escuchó, el problema es que no creyó. El Evangelio se predica todo, digamos, ¿no? No importa, está en la misma situación. El problema no es si escuchó, el problema es que no cree. ¿Sí? El que no cree ya está condenado, dice la Biblia. Pero el que cree no será condenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la fe la que te hace pasar por este proceso, ¿no?
se va al horno igual. Es lo mismo. Sí. Los misioneros no fueron, sí. Se va al infierno vuelta y vuelta. Se va al infierno vuelta y vuelta. Ah, que quiero que llegue a eso. ¿Quién tiene que predicar? Pero Romanos dice que la creación misma da testimonio. Por lo tanto, los hombres saben que hay un Dios. El testimonio les llega a todos. Por supuesto, no de la forma en que llega un misionero a predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Se entiende? Es diferente. Pero el testimonio Dios lo da igual. Al que no escuchó el Evangelio, ¿cómo lo va a juzgar Dios? Bajo el mismo criterio que los que no escucharon el Evangelio en la antigüedad. Por la fe. Porque Abraham tampoco escuchó el Evangelio. Pero Abraham le creyó a Dios. ¿Se entiende? El criterio de juicio es la fe. La fe con obediencia, porque Abraham le creyó a Dios, pero le hizo caso, ¿sí? Como decía el pastor, ¿sí? Andate. ¿A dónde? ¿Qué sé yo? Después te voy a decir, andá. ¿Estás loco vos? Si tengo negocio, tengo familia, tengo plata, me está yendo bien. Y se va a una ciudad cerquita y prospera, ¿sí? Hasta que de vuelta Dios, vamos, pero me está yendo bárbaro acá. Hasta que se murió el viejo Taré, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? ¿Qué hay en Abraham? ¿Qué vemos en Abraham? ¿Un entendimiento del Evangelio? No, obediencia sencilla. Lo que él percibió de parte de Dios, porque ¿quién le puede decir, vos estás loco, Abraham, como una cabra? Si Abraham viene y te cuenta, vos sos uno del pueblo, Dios me habló. ¿Y qué Dios te habló? ¿El Dios del pepino? ¿El Dios de la tormenta? ¿El Dios porque estaba en una sociedad pagana? El único Dios me habló, ¿sí? ¿Y qué te dijo? Que me vaya. ¿Y vos qué hiciste? Y me fui. Vos estás loco como una cabra, Abraham. Eso es fe. Y Dios recompensa esa fe. Dios le habla a Noé. ¿Qué le dice? ¿Le cuenta de Jesús? No, hace un arca. ¿Y qué? ¿Por qué tengo que hacer el arca? Porque va a llover. ¿Vos estás loco? ¿Qué es llover? ¿Cómo que llover? Va a llover, ya te va a enterar. Pero si acá no llueve, porque vapor subía de la faz de la tierra, no había lluvia. Va a llover. ¿Cuándo va a llover? Dentro de 120 años. Empieza a hacer el arca. 120 años. Y obedeció. ¿Y cómo fue salvo? Por la fe. ¿Me entendés? El parámetro es la fe. Entonces el tipo que está perdido en la isla, yo no sé qué le dirá a Dios, cómo Dios se manifestará a su vida, pero en verdad yo creo que Dios se manifiesta a todos. Sea que llegue el misionero o que el misionero diga, no, me quedo ahí haciendo la panza, ¿sí? No voy a salir nada. No importa, Dios usa sus medios. ¿Me entendés? No te exime de responsabilidad, ¿eh? O sea, hay una responsabilidad sobre la iglesia. Si la iglesia no quiere predicar y dice, vamos a hacer la panza, Dios se va a encargar. No, Dios te dio una orden. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Si vos no querés obedecer esa orden, problema tuyo y Dios se va a encargar con vos de tratar. ¿Sí? Pero no te exime a vos de la responsabilidad de tener que ir. El mandato está para todos. Querramos hacerlo o no querramos hacerlo y el trato de Dios va a venir con cada uno en particular, ¿no? Exacto. Claro, yo no le quiero contar a nadie que soy creyente porque tengo vergüenza, ¿sí? Todo bien, pero Dios va a tratar con tu vergüenza. Va a llegar un momento que te vas a amarrar las patas y vas a decir, ¿qué pasa, Dios? Y bueno, hay un trato de Dios, ¿sí? ¿Me entendés? Pero ¿qué quiero decir? El criterio es la fe, ¿sí? Escuchen o no de Cristo, el criterio es la fe. La norma general es el que no cree en Cristo es condenado. Y vos me decís, pero bueno, el que está en la isla no cree en Cristo. ¿Y qué Dios te crees que se le manifestó? ¿Y quién le habló a Abraham? Si a Dios nadie lo oyó jamás. Cristo le habló a Abraham. Entonces cuando Abraham le creyó a Dios, le creyó a Cristo. ¿Me entendés? Y el criterio es el mismo. El que le cree a Cristo, ese es salvo, ¿sí? Se haya manifestado de forma que Abraham entendía que este era Cristo o no. No importa lo que vos entiendas, importa que hagas caso.
¿sí? Bueno, viene la lluvia, bueno, no importa, ¿qué entendió Noé? ¿Qué sé yo qué entendió Noé? Pero se puso a hacer el arca. Y todos le decían, vos estás loco como una cabra, ¿no? ¿Sí? Pero él daba testimonio de que Dios lo mandó a hacer eso. Me mataste, no sé ni de qué versículo bíblico me estás hablando. No tengo la más remota. ¿Alguno sabe de qué texto puede estar hablando o no? ¿Eh? Después te lo busco, no sé, la verdad que no sé. Lo único que se me ocurren como dos testigos son los dos olivos que estaban, pero... O de Apocalipsis, los dos testigos que salieron sobre la tierra, pero no está hablando de nosotros, o sea, es un tema más complicado, claro. Y no sé, yo... Hay prédica de lo que quieras si buscan la Biblia, o sea, en internet, en YouTube. Romanos apela al sentido común de la persona como propio enemigo, ¿no? A la conciencia. Él dice, la conciencia da testimonio. O sea, vos le crees o no le crees. Pero sea, por más que sea el indio de Perú, por más que sea el indio de Sudáfrica, aún con lo indio que sea, sabe que hay un Dios. Sí, te entiendo, sí, sí. Sí, sí, entramos en un área complicada, pero sí. Sí, Dios se manifiesta a todos los seres humanos. La Biblia nos dice esto. ¿De qué manera entiende el enajenado? No lo sé. ¿Me entendés? No lo puedo argumentar de qué manera entiende, pero Dios se hace entender. Exacto. Pero el criterio de justicia es este. El que cree en Cristo, el que no cree en Cristo está condenado. ¿Sí? Que me vuelvo a la idea del texto, ¿no? ¿Y qué pasa con el cristiano? Está pecando, ¿eh? Yo estoy hablando de un cuadro de pecado. Está pecando el cristiano, anda haciendo sus cosas fuera de la iglesia. A la iglesia viene, canta re lindo, pero está haciendo sus cosas afuera. Puede pasar eso, con lo cual estaría acá. El problema es que yo no sé juzgar si sí o si no. O puede pasar que sí se convirtió, pero hay algo que le gusta, claro. Unas cuantas tuvo, pero bueno, esa es la del problema, ¿sí? Bueno, por eso, pero ¿qué pasa con Dios? Yo- volviendo a las maldiciones generacionales, ¿sí? Me hablaba de que el pecado producía una consecuencia, que ¿cuál era? La maldición, ¿sí? Bueno, la Biblia dice que el que está sin Cristo está sin condenación, pero ¿qué pasa el que está en Cristo? Y peca. Pero peca y no se arrepiente, ¿sí? Eso. Está bajo disciplina. Disciplina de Dios. Puede ser blanda o puede ser dura, ¿sí? Pero la disciplina es diferente de la condenación. La condenación es para destruir. La disciplina es para corregir. Yo a mis hijos los disciplino. ¿Qué quiere decir? Lo puedo castigar, pero con amor porque quiero que se enderece. En cambio, Dios al que peca, sin Cristo, el castigo de Dios es para otra cosa. Es para condenación. ¿Se entiende? En cambio, el que está en Cristo es para disciplina, que eso es lo que viene a hablar acá. La disciplina viene con amor para corregir y restaurar, pero la ira viene con odio para destruir. Por eso vemos los textos del Antiguo Testamento donde Dios habla, dice, yo mismo le voy a dar el pago al que me aborrece. ¿Se acuerdan? Y habla con dureza. Vos querés saber si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Sea que lo que sea bueno sean los mandamientos, o sea que lo que sea bueno es orar. Yo sé que tengo que orar. Cuando no oro, estoy pecando. Yo sé que tengo que leer la Biblia. Cuando no leo la Biblia, estoy pecando. ¿Me entendés? Sé que tengo que congregarme con mis hermanos. Sé que tengo que predicar el Evangelio. Sé. Pero hay muchas cosas que no las hago.
Por eso, pero depende a qué llames condenación. Si es cristiano, no está bajo condenación. Vos lo que estás entendiendo ahí es culpa. La culpa. La disciplina sí, va a venir. Es cuestión de tiempo. La disciplina viene. Vos no te preocupes que Dios corrige a sus hijos como Dios quiere y cuando Él quiere, ¿sí? Yo a los hermanos cuando me preguntan por qué Dios no disciplina, no sean tan... No esperen la disciplina. O sea, claro, exacto. Den gracias a Dios porque la disciplina no llega. Y Dios tiene misericordia y espera un poquito más para apretar el fuelle, ¿sí? Seamos en eso sabios, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir? Si hay pecado, yo tengo que corregir mi pecado. Porque cuando llegue la disciplina va a ser tarde. Ahí voy a llorar, no voy a corregir el pecado. Como consecuencia voy a corregir el pecado. ¿Sí? Pero cuando la puya se extiende, la solución es quirúrgica, ¿me entendés? Mientras vos tenés una infección y la infección está localizada, no pasa nada. Ahora, si se te hizo una gangrena, y flaco, hay que cortarte el brazo. No, mi brazo no, y macho, no hay otra opción. Así que la disciplina de Dios se puede volver severa. ¿Me entendés? Puede ser quirúrgica. No te va a dar un antibiótico, te va a cortar el brazo. ¿Qué quiero decir? En cuanto a severidad de la disciplina, no tengo que jugar con Dios. Con Dios no se juega. El tema de la disciplina eclesiástica es todo un tema aparte, pero sí, el pecado de uno contamina a los otros. La iglesia misma se detiene si la iglesia no hace una purga. ¿Sí? O sea, la iglesia misma tiene que separarse del... Exacto, la iglesia misma tiene que cortarle los víveres al que está bajo determinada conducta pecaminosa y persiste en ello pese a las advertencias y las amonestaciones, ¿sí? Porque sí. Exacto. Pablo es un ejemplo en la carta de Corintios con el caso de un pecado burdo, ¿no? Pero el hombre que tenía la mujer del padre, ¿no? Y Pablo le dice, córtenle los víveres, disciplínenlo a este, ¿sí? Pero haceme una pregunta más y sigo, porque si no vos estás todo el rato... Dale. La disciplina bíblica es muy sencilla, está explicada en la Biblia. ¿Sí? No es complicada, ¿sí? El tema es cómo tratamos esto de una manera misericordiosa y acorde a la Escritura, ¿sí? Porque el rigor de la ley lo podemos aplicar siempre, pero el tema es tener un corazón de restaurar a la persona, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer prevalecer el corazón exacto, por sobre el juicio, ¿sí? Ya está condenado. Dios ya lo está tratando de manera dura. Entonces yo lo que tengo que ver es cómo hago para que la persona se restaure, ¿sí? Bien. Entonces, diferencia clara. Creyente está bajo disciplina, no creyente bajo condenación, ¿sí? ¿Se aplica la maldición al que está bajo disciplina? No. Porque la maldición implica condenación. ¿Se entiende? Es inviable. El creyente del Nuevo Testamento está en una posición distinta al creyente bajo la ley, en el sentido que el creyente ya no tiene que cargar con las consecuencias de Deuteronomio 29. ¿Por qué? Porque Cristo ya pasó por ahí y Cristo cumplió todos los mandamientos para que yo sea justo a los ojos de Dios, ¿se entiende? Entonces el creyente no está sujeto a las maldiciones de Deuteronomio 29. Está sujeto a las bendiciones de Dios, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo pasó por ahí, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Por eso la Biblia dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está bien. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y ahí tienen una forma de darse cuenta si la persona es cristiana o no es cristiana. Si peca
y no parece haber consecuencias, nunca fue de nosotros. ¿Se entiende? La condenación va a venir, no la disciplina. ¿Entienden? Bien, ¿para qué es provechosa la disciplina? Para que participemos de su santidad. ¿Sí? Usando la ilustración que usábamos hoy de la infección, ¿sí? El pecado es esto, es una infección. La disciplina está para quitar la infección, para producir santidad en la persona, para que todo el cuerpo sea santo, ¿sí? Ese es el propósito de la disciplina, ¿sí? La maldición implica que la ira de Dios está sobre la persona, algo que es natural para el no creyente, el que no es hijo de Dios, pero el creyente ya no está bajo la ira de Dios. Por eso Efesios 2:3, fíjese que enfatizan esto. Éramos por naturaleza hijos de ira antes de Cristo, ¿sí? Lo mismo que los demás. Nótese que Pablo usa el verbo en tiempo pasado, no presente. Éramos hijos de ira, ya no lo somos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, hablando de los pecados, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los pecadores, nunca los cristianos. ¿Sí? Colosenses 3, del 6 al 7 dice, arranca así. Sí, porque cita primero los pecados, claro. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencias, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Sí? Los pecadores que están sin Cristo y desobedecen al Evangelio están bajo la ira y el castigo de Dios. Nosotros éramos en tiempo pasado hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de rebelión, pero ya no lo somos. ¿Se entiende hasta acá? Ahora que somos amados de Dios. El que cree en Él no es condenado, dice Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el otro énfasis. La condenación ya está. No es que Dios la va a aplicar en un futuro. La condenación ya es hoy real sobre la vida de los que no tienen a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, por eso la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que cree por la misma declaración de la Escritura no es condenado, lo cual es la consecuencia del pecado. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? El salmista, hoy leíamos justo el Salmo 32 que comienza así, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por esa razón el cristiano es bienaventurado, porque tenemos paz con Dios y nuestro pecado no es tenido en cuenta. ¿Se entiende? Vamos al D. El cristiano está bajo un nuevo pacto. Todo lo que leíamos en las maldiciones generacionales estaba relacionado al pacto antiguo, ¿sí? Leíamos Deuteronomio, leíamos Éxodo, ¿sí? Era el pacto anterior. Un pacto que tiene, en cierta manera, vigencia, porque Dios no cambia, ¿sí? Lo que Dios dice que es malo en el Antiguo Testamento sigue siendo malo, ¿sí? Por más que esté en Cristo, ¿puedo cometer adulterio? Y no. Dios ya dice que es malo en el Antiguo Testamento, sigue siendo malo, ¿sí? ¿Puedo mentir? No, ¿sí? Ciertamente los mandamientos se aplican y sí, siempre van a tener vigencia porque Dios no cambia. Lo que no es lo mismo decir que las condiciones del pacto siguen estando vigentes. Ese pacto ya no es vigente. Por eso se proveyó un pacto nuevo, porque por ese pacto que leíamos hoy, todos los mandamientos tenían que ser cumplidos. ¿Y quién lo puede hacer? Nadie. Por esa razón viene un nuevo pacto, ¿sí? Que es el pacto de Jesucristo. Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, estableció un pacto con él, con un solo mandamiento, ¿sí? Cuando establece un pacto con Noé, ¿sí?
cuando viene la época del diluvio, ¿sí? Cuando llama a Abraham, también hace un pacto con él. Cuando llamó a su pueblo de Egipto, hizo pacto con ellos. Cuando llama a la iglesia, Dios hace un nuevo pacto, que es Jesucristo, ¿sí? La Biblia nos declara que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Esta es la verdad del nuevo pacto. El antiguo pacto era condicional a la obediencia, ¿sí? Eso es lo que decíamos hoy. Si éste desobedecía, recibía las consecuencias negativas del pecado y la ira de Dios venía sobre él. Entonces decíamos, el antiguo pacto era condicional a la obediencia, pero la Biblia dice que el pacto era un pacto de maldición. Por eso Pablo dice, maldito, ¿sí? ¿En referencia a qué? Al que desobedece la ley. Y ciertamente todos estábamos bajo un pacto de maldición, porque ninguno podía cumplir la ley. ¿Se entiende? Por eso tiene que morir Cristo. Y por eso tiene que Dios cambiar las consecuencias, o sea, las reglas, del pacto, ¿sí? Hoy les doy a elegir, decía Dios, entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos, ¿sí? Y ciertamente todos estábamos bajo la maldición de la ley, bajo el pacto viejo. Bajo el pacto nuevo, el hombre está representado por Cristo, quien hace que las condiciones del pacto sean cumplidas en su totalidad. Por eso el hombre es libertado de las consecuencias negativas del pacto, la llamada maldición divina, ¿sí? Del pecado. Porque esa maldición fue puesta por Dios sobre Jesús en la cruz, ¿sí? ¿Se ejecutó la maldición? Sí, sobre Cristo. Pero nosotros ya no estamos bajo ese pacto. Por causa de Cristo estamos bajo un pacto nuevo, ¿sí? Y el pacto nuevo se regula por fe. Sí, el pacto era para toda la humanidad, o sea, inicialmente Dios lo establece con los judíos, pero son con todos los hombres que eran llamados por Dios. O sea, la humanidad entera, en definitiva, estaba abarcada por el pacto. Porque quien no era judío podía introducirse dentro del judaísmo, digamos, si lo querés llamar así, ¿sí? Sujetándose a las condiciones del pacto. Por supuesto que quedaba mucha gente que desconocía el pacto. ¿Y bajo qué pacto estaban estos? Bueno, simplemente bajo lo mismo que hablábamos hoy, obediencia a Dios, fe, ¿sí? Bajo la misma condición. Hoy entonces estamos en el nuevo pacto, bajo una dispensación nueva, que es la gracia. Dios está salvando a su pueblo y no le toma en cuenta a sus hijos sus pecados. Ya no estamos bajo la ley quedó atrás para el creyente. Él ha sido justificado en la sangre de Cristo. Cristo cumplió por su pueblo todos los requisitos de la obediencia y todas las consecuencias negativas del pecado. Así que es muy importante que entendamos que la condenación, o sea, la sentencia establecida por Dios, que por ejemplo, en el caso del segundo mandamiento, decía que el hijo pagaría el pecado del padre si pecaba, ¿sí? Queda en el pasado con la ley. Dios declara en la Biblia todo lo contrario que esta teoría de las maldiciones generacionales. Estoy hablando, promueve, ¿sí? Ya Dios no está castigando la maldad de los padres en los hijos. No hay condenación para los que están en Cristo. Esto se acaba en la cruz con la confirmación del nuevo pacto bajo la gracia. ¿Se entiende? En aquellos días, dice la Biblia, no volverá a decirse los padres comieron uvas agrias. ¿Se acuerdan que lo leímos hoy? Y a los hijos se les destemplaron los dientes, ¿sí? ¿Y cómo seguía? Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, dice Dios. Este es el pacto que haré después de aquel tiempo con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande,
Me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué está hablando Jeremías? Está hablando del nuevo pacto que venía con Cristo, ¿sí? Donde cada uno tiene una relación íntima con Dios y conoce a Dios en una manera privada, en una manera íntima. Cuando la Biblia dice no le tendrá que enseñar nadie, no significa que no hace falta enseñanza. Está hablando de la intimidad con Dios. Nadie te enseña la intimidad con Dios. Es algo tuyo y de Dios, ¿se entiende? Por supuesto que tenemos que enseñar la palabra, ese es otro tema. Pero de lo que él está hablando es de la intimidad, la relación íntima con Dios, ¿sí? Esta proviene entre el hombre y Dios, ¿sí? El problema entonces para estas personas que enseñan que los cristianos tienen que ser liberados de maldiciones generacionales es que Dios mismo dice que bajo ese pacto no sería más así. Por eso tienen que por obligación tomar al creyente y volverlo a poner bajo el yugo de la ley, echando a un lado la gracia y volviendo a las obras. ¿Se entiende? Es por esa razón que en su doctrina ellos dicen que lo que Cristo hizo no alcanza, hace falta una nueva liberación de las consecuencias de las maldiciones generacionales, ¿sí? Hace falta un entendimiento, un descubrimiento de los pecados de los ancestros y una liberación de ellos, ¿sí? Pero esta doctrina es totalmente falsa, ¿sí? Es que suele pasar eso. Sí. Normalmente cuando esta doctrina ingresa y alcanza a todos los cristianos en una iglesia es porque lo que falta ahí es Biblia. O sea, falta uno que agarre la Biblia y diga, che, lo que vos me decís no coincide con esto. ¿Se entiende? Lo que la Biblia habla acerca de los de Berea, ¿no? Que revisaban lo que les decía Pablo a ver si lo que decía Pablo era así, ¿sí? Y eso tenemos que hacer con todos, ¿sí? Sea yo, sea el pastor, sea quien sea que enseña. La Biblia es la que define si lo que decimos es verdad, no lo que decimos nosotros. Enseñemos lo que enseñemos, el parámetro es la Biblia, ¿sí? Si la Biblia está de acuerdo con nosotros, entonces esta doctrina es bíblica. Ahora, si la Biblia dice algo opuesto a lo que yo enseño, el problema lo tengo yo. La Biblia no miente, ¿sí? Sí, hablábamos con el pastor de Merlo el otro día, el domingo, ¿no? Y bueno, él había estado predicando en Punta Alta, hablando de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y hablábamos de la introducción de todas estas doctrinas allá en todos lados, ¿no? Y cómo se han popularizado y cómo muchas iglesias sin filtrar nada las han dejado entrar y la enseñan a la gente, ¿sí? Y esto es un peligro, ¿sí? Porque la gente termina metiéndose bajo el miedo, vuelven al viejo pacto otra vez de andar hurgando. Sí, exacto. Exacto. Siempre Satanás se disfraza como ángel de luz, porque si no uno, si lo ve con la cola y los cuernos, ¿tiene cola y cuernos? Bueno, no importa. Pero si uno lo ve como es, ¿no? Diría, no, este es el diablo, ¿cómo le voy a creer, no? Entonces Satanás se presenta como ángel de luz, metiendo un poquito de verdad, un poquito de mentira, y entre las dos cosas hacemos una ensalada, ¿no? Acuérdense cuando lo tienta a Jesús, ¿qué usa el diablo? Usa la Biblia, ¿sí? La interpreta mal. Y ese es el tema. Estas doctrinas interpretan mal la Biblia, pero usan la Biblia. ¿Por qué? Porque están dirigidas a los creyentes, ¿sí? Para ver si de alguna manera nos pueden sacudir un poco de la fe, ¿no? Bien, avanzo. Este texto ya lo leí. O sea, este cita al texto que leí antes, ¿sí? Jesús dice en Mateo 26, 27, tomando la copa, ¿se acuerdan que siempre leemos este pasaje? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Se está tomando Jesús su sangre? No. Otra vez, es una forma figurativa de hablar, ¿sí? De qué iba a hacer Él ese día después, ¿no? Que Él iba a morir al siguiente día por nuestros pecados, ¿sí? ¿Se entiende? De esto está hablando. No se toma su sangre, ¿sí? Ninguno puede decir honestamente delante de Dios que lo que sufre hoy es por consecuencia de maldición de los pecados del tatarabuelo, ¿sí? La culpa la tiene el tatarabuelo que ni lo conocí, ¿sí? Nadie.
Dios mismo dice que no será más así en el nuevo pacto. Predicar, creer y afirmar tales cosas es hacer a Dios mentiroso. Lo cierto es que nadie puede decir que vive una vida de adulterios por culpa de los antepasados, ¿sí? Al que le cava el poncho, no me salió la palabra, el poncho, ¿sí? Que se lo ponga. Pero ¿qué quiero decir? Cada uno es responsable de su propio pecado, ¿sí? La obra de la cruz de Cristo fue una obra completa. Como ya dijimos y repetimos, Cristo llevó nuestra culpa y sufrió nuestro castigo. Si Él sufrió en nuestro lugar, por eso ya nosotros no tenemos condenación, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Este es el texto que hoy parafraseaba, pero lo leo para que quede bien claro. Dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque la Biblia dice el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está haciendo Pablo? Está interpretando si el pacto viejo tenía vigencia. ¿Y cómo concluye él? No tiene vigencia, porque toda la maldición cayó sobre Cristo, ¿sí? Se cumplió en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Pablo. Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque ¿dónde cayó toda la maldición? Sobre Él. Por eso dice, escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso lo dice en Gálatas, ¿sí? Ya no hay maldición para los cristianos. La paga de su pecado fue puesta sobre Cristo. Un nuevo pacto de relación con Dios por medio de la sangre de Cristo. Otra vez, ¿por qué hablamos de la sangre? Sangre es muerte. ¿Sí? Otra vez, no empecemos con la sangre. ¿Sí? No tiren sangre para todos lados. ¿Sí? No me ensucien la ropa. ¿Sí? Seguimos. Punto E. Está bendecido el cristiano con toda bendición de parte de Dios. No solo no está bajo maldición, sino que los cristianos están bendecidos con toda bendición espiritual. La razón por la que Cristo estableció un nuevo pacto fue para que la bendición llegase a nosotros. ¿Qué dice Gálatas? Lo que leíamos recién. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Me salteo el paréntesis. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Sí? La copa de bendición que bendecimos, dice 1 Corintios 10, 16, no es la comunión de la sangre de Cristo, copa de bendición. ¿De qué habla? Del pacto, el pacto nuevo. La copa es un símbolo del pacto, ¿sí? Ven que la Biblia tiene mucha simbología, ¿sí? Pero uno tiene que interpretar la simbología como símbolo, no literal, ¿sí? Porque decir que la copa es el pacto, estamos en un problema, ¿sí? Nosotros explicamos esto cada vez que hay Santa Cena, ¿sí? La copa es solamente un símbolo, ¿sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense cómo Efesios inicia la carta, ¿no? Él dice, bendice a Dios porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Pero ¿qué pasa acá? ¿Dios está loco y dice que nos ve en el cielo cuando nosotros estamos acá? ¿O Dios es el único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen? Que es lo que dice la Biblia. Eso es lo que ocurre. Dios considera la obra completa y ve a sus hijos, a los cristianos, en el cielo, en Cristo, ¿sí? Y dice que ahí ya estamos benditos con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor.
Ahora, es imposible que estemos bendecidos y maldecidos a la misma vez, ¿sí? No tiene gollete esto, ¿sí? No puedo decir que Dios me está bendiciendo y me está maldiciendo por otro lado, ¿sí? Bajo la ley de Moisés, las maldiciones y las bendiciones eran posiciones mutuamente excluyentes, o sea, o estabas en una o estabas en la otra, ¿sí? Y en realidad, bajo la ley de Moisés, ninguno estaba del lado de la bendición, porque ninguno podía cumplir toda la ley. Así que si el creyente está bendecido o perdonado por Dios, es imposible que al mismo tiempo pueda estar maldecido o condenado. Es muy claro, me parece que leer otros textos es un poco exagerado. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que me salteo los textos. Punto F. Es familia de Dios. ¿Se está entendiendo hasta ahora? ¿Alguno quiere preguntar algo? En sí es una doctrina clara porque acá todos estamos haciendo los módulos y creo que queda muy claro lo que estamos viendo, ¿sí? Pero si alguno tiene algún punto, pregunte, ¿sí? ¿Sí? Bueno, estamos bendecidos en Cristo, ¿sí? También, además de estar bendecidos, somos familia de Dios. Los creyentes no pueden estar bajo maldición porque su relación con Dios no lo permite. Dios nos ha hecho parte de su familia, adoptándonos como hijos suyos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que si somos hijos no podemos estar malditos, ¿sí? Porque el estar maldito implica condenación, implica destrucción, implica muerte, ¿sí? Y Dios no puede maldecir a sus hijos, ¿sí? Los cristianos son adoptados por Dios y son herederos de todas las bendiciones que Dios ofrece, pero también están en una posición favorable y son santificados por Él. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo podría Dios maldecir a un hijo suyo, que encima tiene al Espíritu Santo en él? Dios estaría maldiciendo al Espíritu Santo que está en el cristiano. ¿Se entiende? Lo cual es totalmente ilógico. ¿Sí? Los hijos de Dios han sido liberados del poder del pecado y del dominio de la ley. Por lo tanto, no pueden estar malditos por la ley de la que han sido redimidos y liberados. ¿Qué quiero decir? Cuando hoy charlábamos por el tema del pecado, ¿no? El yugo del pecado no me acuerdo qué palabra era, bueno, el dominio del pecado sobre el cristiano. ¿Puede haber dominio del pecado sobre el cristiano? No, no puede haber. Si existe una lucha, que ese es otro tema, con el pecado, muchas veces podemos ganar y muchas veces podemos perder, pero eso no significa que somos esclavos del pecado, porque el que es esclavo del pecado siempre pierde. ¿Se entiende? El esclavo no tiene opción. El hijo sí tiene opción. ¿Sí? ¿Podemos luchar? Sí podemos luchar. Pero estamos liberados del poder del pecado. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el último punto. No profundizo más el tema de que somos hijos porque ¿sí? Si no sabemos esa doctrina tenemos que empezar de vuelta. ¿Sí? Está claro. ¿Sí? Así que vamos al punto, el último. Está en un proceso de santificación. Y acá está el tema. Este es el problema de las maldiciones generacionales. Esto es por qué entra la doctrina, porque no se entiende bien este punto, ¿sí? Y acá está la confusión, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el cristiano esté luchando con el pecado? ¿Cómo puede ser que el cristiano pierda con el pecado? ¿Cómo puede ser que pierda durante bastante tiempo con el pecado?
Bien, ese sí es un tema. Y se llama santificación. Una de las cosas que trae confusión a los creyentes y es puerta de entrada de estas doctrinas es el poco conocimiento bíblico acerca de la santificación. Y acá está el tema, ¿sí? Muchas personas, aún después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, encuentran que todavía luchan con tentación y pecado en sus vidas y se preguntan, ¿cómo puede pasar esto? ¿Sí? Todo lindo con la doctrina que acabamos de ver, con todo lo que vimos, pero el problema está en el día a día. Mire, hermano Julio, usted, todo bárbaro lo que explicó, pero yo soy el que peleo contra mis pecados todos los días. Bueno, ahí está el tema. Ese es el núcleo del problema. Eso es lo que permite que mucha gente diga, claro, todo lo que vengo haciendo hasta ahora no funciona, porque hay una maldición generacional de hace 150 años del tatarabuelo que yo no sabía que estaba. Y ahí viene el tema, ¿sí? Siempre lo fácil es el camino más rápido que queremos tomar, ¿o no es así? ¿Sí? Si alguien dice, mire muchachos, vamos al cielo ya, si decimos 2 palabras, todos aceptamos las 2 palabras. Nadie la quiere remar, ¿sí? Pero el Evangelio tiene un costo, ¿sí? Pregúntenle al pastor que predicó el domingo, ¿sí? El Evangelio tiene un costo. Y Jesús dijo que el costo era llevar una cruz. Y el problema es que a nosotros no nos gusta llevar la cruz. Está más fácil tirarla a la cruz a un costado, si no usemos otra expresión, porque está grabado, ¿sí? Es más fácil tirar la cruz lejos y hacer lo que uno quiere y vivir como uno quiere, que tener que amoldarse a lo que Dios quiere. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Bueno, está en un proceso, ¿sí? Entonces a veces vemos cristianos en la iglesia que uno dice, che, ¿cuántos años tiene este en la iglesia? Uf, ¿cómo puede ser que esté todavía ahí? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que sea un bebé de 15 años pidiendo mamadera, no? Porque en lo natural esto no pasa. Uno no ve a un tipo de 15 años pidiendo mamadera, ¿no? Tiene que haber un crecimiento, es natural que haya un crecimiento. Bueno, tenemos 2 problemas. Uno, que muchas veces hay gente que en realidad no se convirtió, y a esa gente hay que observar y evaluar en qué proceso está, porque uno espera un crecimiento. Cuando no crecen, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué el limonero lleva 15 años sin dar limones? Es un manzano, hermano. Con razón, dice, yo sacaba manzana todos los años, dice, y estaba esperando los limones. Bueno, ese es el problema de que no se convierte, ¿sí? Sus frutos no son lo que esperamos. Sigue haciendo porquería, sigue haciendo cosas que no tiene que hacer. ¿Cómo puede ser? Bueno, ese es un problema. Y el otro problema es que la santificación es un proceso. No se hace del día y la noche. Dios no trabaja igual con todos. Hay gente que llega y Dios la saca un pecado, y hay otro que está con el mismo pecado remándola por 10 años, ¿sí? Porque Dios no hace las cosas igual con todos. A algunos nos hace pasar por un costo para que entendamos por qué Dios aborrece ese pecado, que tal vez nosotros abrazamos muchas veces, ¿sí? Entonces, muchos estamos en un proceso en el cual Dios no solo nos trata en el problema del pecado, sino en el problema de que me gusta el pecado. Que ahí está el nudo de la cuestión. Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, cuando yo permito un pecado en mi vida, estoy yendo en contra del carácter de Dios. ¿Se entiende? Internamente me estoy declarando enemigo de Dios. Y a Dios eso no le gusta. Y Dios nos trata. ¿Sí? La disciplina llega, esto es un proceso. Y muchas veces Dios permite que la soga nos apriete hasta que gritemos y pidamos ayuda. Porque a veces también nos pasa eso, ¿no? Cuando aprieta un poquito no decimos nada. Cuando empieza a apretar un poco más, hasta que llega un momento que decimos, Señor, ayúdame porque esto no. Bueno, ¿qué está pasando? Pasa esto y esto. Al fin me abrís la puerta del placar. ¿Sí? Y pasa eso con los cristianos. Entonces, hay un proceso.
Muchas personas, aún después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, encuentran que todavía luchan con tentación y pecado en sus vidas y se preguntan cómo es esto posible. La santificación es una obra progresiva de Dios, con colaboración del hombre, aclaro, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos cada vez más parecidos a Cristo en nuestra vida real. ¿Se entiende? A veces hay áreas de pecado que quedan un tiempo en stand-by. Y cuando uno mengúa en la comunión con Dios, en la oración, en la búsqueda de Dios, de golpe nos llevamos la sorpresa que salta un pecado en nosotros que decimos, ¿y esto dónde estaba? Y estaba ahí. Lo que pasa es que mientras vos te mantenías en comunión con Dios, el Espíritu Santo tenía más poder en tu vida y mantenía esto ahí. Pero donde vos menguaste, tu comunión con Dios, afloró esto y vos pensabas que a este ya le habías ganado. ¿Se acuerdan como vemos en la etapa de la conquista? Que los israelitas tenían que destruir a todos. Porque esto es un tipo de pecado en el cristiano, ¿sí? La lucha de Israel para tomar la tierra era un tipo de la santificación. Israel los dejaba vivos y porque les convenía. No, esto tienen unas hijas que están bárbaras, vamos a dejarlo, ¿sí? Esto comercian con esto, nos conviene, ¿sí? Dejémoslo vivo. Y empezaban a negociar. Y al tiempo, estos mismos que habían dejado vivos venían y los hacían puré. Y pasa lo mismo con el cristiano. El mate, acá. A veces dejamos cosas en nuestra vida que no queremos que Dios las trate y de golpe esas cosas se nos vienen encima. Y pensamos, ¿qué está pasando? Con una maldición generacional del ancestro, del viejo Corti de Italia, ¿sí? No. Son cosas que no habías tratado con Dios, que habías dejado pendientes, ¿sí? O tal vez tu misma relación con Dios menguó mucho y ahora estás muy débil. Y vos pensaste que a este gigante lo vencías de un cachetazo y vino y te cacheteó a vos. Te cacheteó y te hizo sentir miedo y te temblaron las patas y dijiste, te me faja. Entonces ahí está el problema, ¿se entiende? Nosotros, bueno, el dibujo se ve muy chico, lo tienen ahí en las notas, ¿sí? Bueno, ahí abajo dice los no cristianos, ¿sí? Se tienen que convertir. Una vez que se convierten empiezan a subir, ¿sí? Eso se llama santificación en la vida cristiana. Hasta que en algún momento todos pichamos, ¿sí? El cajón nos visita a todos y se acuerda de nuestro nombre, ¿sí? Así que todos vamos ahí. Pero cuando nuestro cuerpo queda en el cajón y nosotros nos vamos con Dios, ahí sí somos santificados por completo. Porque ya no tenemos más trato con el pecado, ¿sí? Ahí se completa la santificación. Pero como dice Pablo, mientras no llego al cajón, todavía no soy perfecto. No pretendo haberlo alcanzado, no sea que la cancheree. No sea que diga, ya está. ¿Para qué voy a orar si yo soy re santo? Ya el pecado no me hace ni cosquillas, ¿sí? Y ahí viene el problema. Cuando nos la creemos también, ¿sí? Entonces, es una escalera la santificación, es un proceso, ¿sí? Hay subidas estancadas, algún rebalón, ¿sí? Y alguna vuelta a subir, ¿sí? Pero es un proceso, tiene 3 etapas. Inicia en la conversión, que veían el 1 ahí. Punto 2, va continuando a lo largo de la vida cristiana. No significa que siempre vamos para arriba, ¿sí? En nuestro proceso, sino que podemos tener algún golpe, ¿sí? Y punto 3, se perfecciona en la muerte para el alma y en la venida de Cristo para el cuerpo. Así que cuando nos convertimos a Cristo, estoy en la última hoja, ¿sí? La 23. En la regeneración somos hechos una nueva criatura y Dios nos imparte vida espiritual, que hablábamos de este cambio, ¿sí? Somos nuevos. Y esto produce un cambio moral en nosotros. Pero a partir de acá, empezamos un camino de ascenso,
que muchas veces tiene bajones, ¿sí? Se espera que el bajón no sea una vuelta atrás, ¿no? Si no, el tipo, hay que cuestionarse si era cristiano, ¿no? Pero bajones tenemos todos, ¿sí? Una vez que nacimos de nuevo, no podemos continuar pecando como un hábito o patrón de vida. Eso nos dice Juan, ¿sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No va al gimnasio del pecado, ¿sí? Esa palabra practicar se está refiriendo a eso. No hace pesas con el pecado, ¿sí? Me pongo 10 kilos de adulterio y mañana me echo 20, ¿sí? Ya estoy. Y pasado 30, ¿sí? No puedo vivir así. Si vivo así es porque no conocí a Cristo. ¿Puedo caer en pecado? Sí, pero no es un patrón de vida. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa que me resbalo y me caigo y me levanto de vuelta, y otra cosa que vivo revolcado en el piso nadando de panza en el pecado, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque el poder, leo el texto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla que Dios puso, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El primero que se pelea conmigo cuando yo peco es el Espíritu Santo. El primero que empieza a retobar es el Espíritu Santo. El primero que incomoda es el Espíritu Santo. El que no deja dormir es el Espíritu Santo. El que molesta es el Espíritu Santo. Porque está en mí. Cuando yo empiezo a pecar, el Espíritu empieza a chillar. Y empezamos el tire y afloje, ¿sí? Iba a decir negociación, pero con Dios no se negocia, ¿sí? Yo me tengo que sujetar a la norma de Dios y no hay otra opción, ¿sí? ¿Puedo estirar el plazo? Sí, pero no va a ser para mi beneficio, va a ser para mi perjuicio, ¿sí? Porque en final Dios termina ganando, ¿sí? El poder de la nueva, es cierto, gracias a Dios. Porque el poder de la nueva vida espiritual en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Este paso inicial en la santificación incluye un definido quebrantamiento del amor al pecado y su fuerza dominante en su vida. A eso Jesús, cuando discutía con los judíos, ¿se acuerdan? Que empiezan a pelear que si eran esclavos, que si no eran esclavos. Jesús dice, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y define muy claro los parámetros de Dios, ¿sí? ¿Quién sale de la esclavitud del pecado? El que recibe el Espíritu Santo, el que es de Cristo. ¿Sí? Existe el primer paso que es al creer en Cristo, un quebrantar el poder del pecado. El pecado se debilita mucho sobre mi vida. ¿Mengúa del todo? No. Por más que nosotros creamos que está muerto, no está muerto, ¿sí? El muerto no habla, el muerto no patalea, el muerto no tiene gusto, ¿sí? El pecado sí tiene todo esto. De modo que el creyente entonces ya no está dominado por el pecado y ya no ama al pecado. Pero existen áreas muchas veces en la vida en las que sostenemos una relación con el pecado que sabemos que no está bien, ¿sí? Y amamos determinadas cosas que sabemos que no están bien. Pablo dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y ahí hay una regla. Acá hay un misterio de la Biblia, una cosa que se cumple. ¿De qué manera yo le gano al pecado? Considerándome muerto al pecado, pero vivo para Dios. El pastor Norberto, ¿se acuerdan? Él decía, no se cambia el pecado. Para vencerlo tenemos que reemplazar la conducta pecaminosa por una conducta nueva. Me saco la pilcha de pecado, pero no me quedo en cuero. Me pongo una pilcha nueva de parte de Dios. ¿Qué significa? Para vencer al pecado, tengo que vivir para Dios. ¿Se entiende? Cuando no cumplo esa parte y no quiero vivir para Dios porque no quiero servirle a Dios, porque quiero seguir haciendo lo que me da la gana, es ahí cuando pierdo.
¿Se entiende? Porque cuando yo me someto a Dios para servirlo, es cuando puedo resistir realmente al pecado. Por eso la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo. Pero el primer paso es someterme a Dios, el primer paso es querer servir a Dios, considerarme vivo, ¿sí? Y de la misma manera, considerarme muerto al pecado. ¿Se entiende? Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Se entiende el secretito, digamos? ¿Por qué en algunas áreas de la vida perdemos la batalla? Porque seguimos manteniendo vida con el pecado ese. ¿Se entiende? Todavía no me morí. Todavía no me consideré muerto. Todavía no vivo en ese área para Dios. ¿Sí? También dice Romanos 6:18 que los creyentes fuimos liberados o libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Pero cuando resistimos servir a la justicia, le damos lugar al pecado. ¿Sí? Un cristiano que no hace nada, prontito va a caer en pecado. ¿Por qué? Y usted me va a decir, pero hermano, usted es un exagerado. Tengo que estar sirviendo a Dios en todo. En lo básico sí. Tengo que orar. Tengo que tener comunión con Dios. Tengo que buscar a Dios. Y tengo que ser obediente a lo que Dios me demande. Sea lo que sea. Cada uno en su área sirve a Dios como Dios le manda, ¿no? Cada uno está en su área sirviendo a Dios. Pero ciertamente si yo no quiero servir a Dios, porque quiero seguir viviendo bajo mis condiciones y mis formas, voy a ser esclavo del pecado. Y esto lamentablemente es una ley espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En este contexto, estar muerto al pecado, liberado del pecado, incluye el poder para vencer patrones de conducta pecaminosa en la vida del creyente. Dios da ese poder, pero yo tengo que obedecer a Dios. ¿Se entiende? Aunque el Señor ha roto el dominio del pecado sobre nosotros, todavía, hasta el cajón, vamos a llevar en nosotros una naturaleza pecaminosa que la Biblia la llama la carne, ¿sí? Esta carne va a seguir hasta el cajón. Y la carne hasta el cajón me va a seguir diciendo, che, ¿y si hacemos eso? Que a mí me gusta, ¿sí? A mí y a la carne, o sea, estoy parafraseando, ¿no? Si hacemos eso, era lindo, che, tenía... No, yo tengo que servir a Dios. No te escucho, carne, estoy muerto, y vos también estás muerta, ¿sí? Los muertos no hablan, o si hablan tenemos problemas, ¿no? Entonces, decíamos, tenemos una naturaleza que nos sigue tentando a pecar. Ahí es donde el creyente colabora con Dios en su santificación, porque debe esforzarse por resistir la tentación, someterse a Dios y a los medios que Dios proveyó para luchar contra el pecado. Oración, lectura de la palabra, buscar al Señor y rendirse al Espíritu. Cuando Dios dice, che, no hagas esto, mejor hagámosle caso. Por más que no entendamos, mejor hagámosle caso. Por algo nos dice que no hagamos eso. ¿Sí? Eso Jesús lo ilustra muy sencillo. Jesús dice, tomen su cruz cada día. ¿Y qué significa tomar la cruz? Morite, hermano. Y pero yo quiero hacer esto y aquello y morite. Y te vas a dar cuenta que el muerto no quiere hacer nada. Después que te moriste, seguilo a Cristo. Tome su cruz cada día y sígame. Si vos querés seguir a Cristo y no te querés morir, ahí hay un problema. Porque vas a seguir a Cristo a medias. Y hoy no tengo tiempo para servir a Dios, pues tengo que hacer esto, aquello. Mañana tampoco. ¿Y cuándo tenés tiempo? Bueno, cuando yo te aviso, ¿sí? Este es el problema, ¿sí? Y no porque uno quiera activismo, yo no quiero activismo, no me importa el activismo, pero en realidad Dios nos demanda a cada uno algo. Y cada uno tiene que ser sensible a lo que Dios nos demanda, ¿sí? Por consiguiente, nuestra tarea como creyentes es crecer cada día más en santificación, tal como antes crecíamos cada vez más en el pecado, ¿sí? 10 kilos de adulterio,
20 kilos de adulterio. Sí, íbamos mejorando. Bueno, ahora mejoremos en verdad, ¿sí? Mejoremos para Dios, ¿sí? Fíjense cómo dice la Biblia. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, ¿sí? Mis ojos, mi mente, mis oídos, todo, ¿sí? Para servir al pecado. Ahora, que lleva más y más a la maldad, o sea que te va hundiendo cada vez más. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Sí? Pablo dice que a través de la vida cristiana somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Esa es la versión de NBI, ¿sí? La otra dice, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo? Que si yo me miro, si yo avanzo en Cristo, es como si me viera en un espejo y como cada vez más me parezco a Cristo. ¿Sí? Y esto para gloria de Dios, no para gloria de uno, ¿no? Pero en verdad esto se cumple, porque progresivamente llegamos a ser más y más parecidos a Jesús conforme avanzamos en la vida cristiana. Por eso dice también el Señor, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer también se hablaba de olvidar lo que está atrás, ¿no? De dejar lo que está atrás. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Estas citas están todas tomadas de NBI para que sean más claras, ¿sí? Nada más que por eso. Y esto en el contexto de decir que Pablo dice que todavía no es perfecto, pero se esfuerza por seguir avanzando y tratar de alcanzar todo el propósito para el cual Cristo lo salvó. Entonces no se trata de magia, ¿sí? Ni de romper maldiciones, que es la forma sencilla de querer hacer algo que en realidad no funciona, ¿sí? Sino de someternos a Dios y resistir la tentación, que es el texto que hoy citaba yo, ¿sí? Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir. Pero pararme delante del diablo a maldecirlo, a atarlo, a pincharle los ojos, a torcerle la cola, no sirve. Lo que sirve es primero someterme a Dios. Si primero no me someto a Dios, le puedo decir al diablo cualquier zarrapatrada que el diablo se va a reír de costillas, ¿sí? Va a estar muerto de risa tirado en el piso, mientras yo lo quiero atar y pincharle la cola y hacerle todas esas cosas, ¿no? ¿Se entiende? La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Cuando seamos tentados, ¿no? Y Dios dará la salida y nos hará crecer en Cristo cada día más para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con el texto de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense qué está pensando él. ¿Qué hacían los judíos? Traían su sacrificio. ¿Eran ellos? No. Otro bicho. Esa era fácil, ¿sí? Me traje un corderito, ¿sí? Que sufra este por mí. Bien, tenían que traer el corderito vivo y lo tenían que limpiar, matarlo, para que sea un sacrificio a Dios. El nuevo pacto cambia las condiciones. El cordero soy yo. Y me tengo que presentar vivo, ¿sí? Delante de Dios. Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, a esta época, a este tiempo, eso está queriendo decir, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se los leo en NBI para que tengan otro enfoque. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Aprendamos a pensar como piensa de Dios. ¿Cómo? Palabra. ¿Sí? La única forma de saber cómo piensa Dios es leyendo la Biblia. Ahora, si yo soy tan místico que no leo nunca la Biblia, bueno, ahí tenemos un problema. ¿Sí? Dios se manifiesta a todos, pero para algo nos dejó la Biblia a nosotros. ¿Sí? No necesitamos andar buscando revelaciones. Tenemos la Biblia escrita. Así podrán comprobar, renovando la cabeza, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y con esto cerramos el tema. ¿Se entendió? ¿Cuál es el problema? La santificación. ¿La pasamos todo? La pasamos todo. Todos luchamos con los mismos pecados, ¿no? Cada uno tiene su propia historia, ¿sí? Cada uno sabe qué ropa se le ensucia más, ¿sí? Entonces, ¿qué hagamos? Presentemos esa ropa sucia a Dios, ¿sí? Y pidámosle a Dios la manera de no ensuciarla más, ¿sí? De qué forma tenemos que servir a Dios. Y aprendamos que hay una mecánica espiritual muy sencilla. O sirvo al diablo, o sirvo a Dios. O sirvo a la carne, o sirvo a Dios. Y el principio es sencillo, ¿sí? Entonces siempre que yo me resista a Dios voy a estar sirviendo a la carne. Y si yo me someto a Dios, ahí tengo la victoria, ¿sí? No hay maldiciones generacionales, sí hay una cruz que tenemos que tomar todos los días, ¿sí? Toda la vida va a haber que agarrar la cruz. Uh-huh. Sí, él me preguntaba qué beneficio obtiene. Mucha gente que sigue esta doctrina lo hace porque aprendieron así la doctrina. No hay mala fe, ¿me entendés? En esto. Hay errores doctrinales y hay el no haber revisado uno la Biblia a ver si lo que me enseñaron realmente está en la Biblia. Mucha gente lo hace sin mala intención. Otros lo usan como fuente de negocio, como fuente de poder, porque tienen poder sobre las personas, ¿sí? Porque mientras la persona se cree atada, que no puede ser libre, que dependo de para que me ore, lamentablemente yo, por ejemplo, como profesor de seminario, a veces escucho estas cosas, ¿no? Mi apóstol me vino a orar, le fue a orar a mis papás, y hay un sometimiento a lo que dice y hace, y la persona está atada porque a le conviene que esté atada. Pero no está atada. Es como cuando al pájaro que está encerrado en la jaula vos le abrís la puerta y el bicho no sale porque está acostumbrado a estar ahí adentro. ¿Me entendés? Entonces a veces pasa esto, que la gente misma se considera... Y sí, muchos sí. Es como Pablo decía, muchos predican a Cristo por contienda. Más allá de la motivación, predican a Cristo. En esto uno no puede juzgar la motivación. Hay gente que lo hace por buena fe porque quiere ayudar a las personas y porque piensa que esto sirve, ¿sí? Y hay gente que sí lo hace con una mala motivación. El tema no pasa por analizar la motivación, el tema pasa por entender que esta doctrina no proviene de Dios. Entonces, por lo tanto, no es efectiva, no funciona, no sirve, de hecho desagrada a Dios. Porque todo lo que no proviene de Dios viene del otro lado, ¿me entienden? Y de una u otra manera me lleva a pensar mal acerca de quién es Dios y de qué hizo Dios. Porque lo que hizo Cristo no sirve, no alcanza. ¿Entendés? Eso es lo que te terminan enseñando, ¿sí? Entonces la persona termina viviendo con miedo, ve al diablo en todos lados. Una vez uno me dice en una iglesia, estábamos enseñando la palabra y en el intervalo me dice, lo que pasa, hermano, que hoy el diablo me hizo de todo. Y le digo, ¿por qué? No, porque me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo... Y le digo, ¿y dónde estaba tu Dios mientras el diablo te hacía todo eso? Y se quedó descolocado. Entonces le digo, hermano, dejá de mirar al diablo y míralo a Dios. Porque tu problema es que vos te la pasás mirando a ver qué te hace el diablo. Y el pobre diablo capaz que está sentado en otro lado y diciendo, mirá este atorrante como me acusa a mí de todo esto. ¿Cómo es posible, no? ¿Me entendés? O sea, yo en mi propia inmundicia, en mis propios pecados, en mis propias luchas, echándole la culpa al diablo, el diablo dice, loco, yo no tengo nada que ver.
todo eso lo haces vos porque te encanta, ¿sí? Y bueno, pero en un sentido, parafraseando el chiste, la Biblia nos dice que nuestra mentalidad la tenemos que cambiar a la imagen de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que aprender a pensar como la Biblia piensa y como Dios piensa. Claro, yo hablaba hoy con eso con una hermana, o sea, una hermana me decía, bueno, pero ¿qué pasa con el tema de los demonios? Bueno, claro, o sea, a ver, entendamos que el decir que no existen las maldiciones generacionales no implica el decir que no existe actividad demoníaca. Nosotros, por supuesto, que creemos en la actividad demoníaca. Hemos visto familias que se someten a espiritismo, a cuestiones que no tienen que entrar, y sus hijos sufren las consecuencias de estar en ese ambiente. Y son expuestos a lo mismo, así como nuestros hijos, por estar en un ambiente cristiano, se ven expuestos a la presencia de Dios. Y aún no siendo cristianos, nuestros hijos chicos perciben a Dios y disfrutan de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por rebote, ¿me entienden? Lo mismo pasa en el aspecto demoníaco, ¿sí? Las personas que están sometidas a la actividad de Satanás y se han involucrado en espiritismo o en muchas otras prácticas, sus hijos también se ven afectados. No hablamos acá de maldiciones generacionales, lo que hablamos es que hay liberación de demonios. Sí, nadie discute esto, exacto. Pero lo que hay que hacer es a la persona llevarla a Cristo, ¿sí? Porque si yo le echo el demonio y no lo traigo a Cristo, no sirve de nada. Porque la raíz del problema sigue siendo la misma, está bajo condenación. Entonces el bicho que va a venir va a ser mucho más grande que el que yo saqué, ¿se entiende? Claro, claro. Entonces lo que yo digo es, no hay maldición generacional en sí como doctrina. ¿Hay pecados que tienen consecuencias? Sí. ¿Involucrarse en cuestiones espirituales afecta a la familia? Sí, porque es lo que leíamos hoy en el texto de Éxodo, ¿sí? La idolatría afectaba a los hijos, sí, porque los hijos se veían expuestos a eso y podían decidir seguir en eso, y esto iba a ser para juicio en contra suya, ¿sí? Muchos brujos a sus hijos los consagran a Satanás, y sus hijos después siguen el camino de sus padres, y esto lo hemos visto en campañas y eso. Entonces, que existe la actividad demoníaca es innegable, ¿sí? Ahora, lo que hay que darle el lugar correcto. Dios es mayor. Entonces, si yo lo traigo a Cristo, en Cristo hay poder para liberar esto, ¿sí? ¿Existe actividad satánica? Sí. ¿Existe tentación de parte de Satanás? Sí, lo leímos recién en el texto. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Someterte a Dios. Y el diablo va a huir. Entonces, ¿el tema cuál es? Dios es mayor que el diablo. Y esto es doctrina correcta, ¿sí? Entonces yo a toda la gente la tengo que traer a Cristo como única fórmula de salvación, ¿sí? De nada sirve que yo le eche el demonio si no viene a Cristo. No, va por otro carril la doctrina, va por otro lado. De hecho, mucha de esa gente habla mucho y hace poco. O sea, vos lo que notás ahí es que cuando las papas, pues yo una vez se lo dije a uno que me cuestionaba y me hablaba de que él ataba a los demonios en los cielos. Yo le digo, mira hermano, yo te creo con cosas sencillas que pueda haber. Si vos crees que esto funciona, atá todos los demonios del loquero, que todos esos sean libres y yo te aplaudo. Pero vamos juntos y yo quiero ver si funciona. Ah, si lo que vos haces no funciona, vos me vas a tener que decir, la verdad que en la Biblia esto no está. Ah, bueno. ¿Jesús lo hacía? No. ¿Los apóstoles lo hacían? No. Entonces, ¿por qué nosotros queremos hacer eso? Claro, o sea, el tema es lo mismo que decíamos al principio. ¿Por qué buscamos cosas complicadas? Porque lo sencillo no funciona. ¿Por qué no funciona lo sencillo? Que yo me le paro a un tipo endemoniado y le echo el demonio afuera. Jesús hacía eso. Porque yo no tengo la comunión con Dios que tenía Cristo. Acuérdense que Jesús se encuentra con una situación que los apóstoles que estaban cancheros, echaron montones de demonios, en un momento le dicen, ¿qué pasa con este? Y vienen a quejársele la gente a Jesús y le dice, che, estos tipos no pueden echar el demonio.
Y Jesús se enoja con los discípulos, le dice, hombres de poca fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque él termina explicándole después en la intimidad, este género no sale si no es con oración y ayuno. La comunión con Dios es importante y sí, la autoridad proviene de la comunión con Dios. Exacto, teniendo comunión con Dios yo tengo autoridad, ¿sí? Entonces, estando bien con Dios, hay autoridad en Dios y hay libertad en Dios, pero sí, 100% es así, ¿sí? Pero ¿por qué mucha gente vive enroscada en sus pecados? Porque no tiene comunión con Dios y no es más complicado que eso. ¿Se entiende? Por ahí uno la quiere complicar, pero no es más complicado que eso. ¿Por qué falta santidad? Porque no hay comunión con Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero uno no, en estas charlas nunca intenta desmedrar que exista actividad espiritual, para nada, ¿eh? Somos firmes creyentes y hemos visto la actividad de Satanás muchas veces, ¿sí? Pero sí estoy 100% seguro que Dios, pero le pisa la cabeza en 2 segundos. ¿Necesita Dios 10 horas de liberación? No, no la necesita. ¿Me entiendes? Exacto. Que a veces Dios nos permita luchar y a veces Dios nos permite luchar. A veces la lucha es de cara a cara y es rápida y a veces la lucha se extiende, ¿sí? Yo vi a una mujer que estuvo 7 días entrando en la carpa de liberación, una bruja, 16 años tenía. Y el poder que tenía esa bruja era impresionante. Los demonios que tenía encima, tenía una legión de demonios, era impresionante. Y el hombre estuvo, el encargado de la carpa, 7 días con esa chica. Y ya cada vez que la veíamos entrar decíamos, otra vez sopa, se va de vuelta. Y el último día, como a las 12 de la noche, se quedó como 2 horas más hablándole de Cristo hasta que la chica se quebrantó y aceptó a Cristo. A veces la pelea se extiende, a veces se extiende. ¿Por qué? Porque también Dios de esa manera prueba nuestra fidelidad. ¿Se entiende? Si amo a esta persona como para pelearla o si me quiero sacar problemas encima rápido. Y Dios muchas veces eso lo permite para pesar nuestra fidelidad. No porque Dios no la pudo liberar el primer momento, ¿se entiende? Sino que a veces Dios también nos pone a prueba a nosotros. Pero Satanás existe, los demonios existen. Pero Dios es muy grande comparado a Satanás, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso las cosas en su lugar. Existe, sí existe, pero Dios es tan grande, es inmensamente mayor. No, en verdad no quería. Ella misma decía, yo vivo de esto, decía. A mí, yo con una bruja tuve varios días renegando. Entró varios días, venía, maldecía, se manifestaba, entraba a la carpa. Le hablaba de Cristo y ni bien le hablaba de Cristo, que tomaba conciencia que el demonio dejaba de vociferar, la mujer me decía, no, déjeme salir que yo vivo de esto. Y bueno, andate, ¿qué querés que haga? Pero también un día entró a la carpa, la agarró uno que estaba conmigo y el demonio le dijo, vos cometés adulterio así, así, así. Lo agarraron al hermano que estaba ahí y lo sacaron afuera. A veces Dios permite que el diablo nos avergüence, pero ¿por qué estás ahí si tenés ese problema? ¿Qué estás haciendo ahí? No tenés que estar ahí. ¿Se entiende? O sea, lo primero que tengo que reconocer, si estoy en pecado, ni te acerques, porque va a pasar vergüenza. Y Dios permitió que este tipo pasara vergüenza, y nosotros no moríamos de la vergüenza cuando estábamos ahí dentro de la carpa. El encargado de carpa dijo, sáquenlo ahora, afuera. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de esa mujer adulta no quiso ser libre, en el caso de la chica sí fue libre. Bueno, ¿por qué Dios permite un caso y otro? Está Dios en su soberanía, ¿no? Pero lo que quiero decir es que existe realmente poder de Dios para liberar. Sí, y rápidamente. ¿Cuánto peleó Jesús con el legión? Nada. ¿Me entienden lo que quiero decir? Hay poder en Cristo, pero por supuesto que hay poder en Cristo. Dios hace así y sale. Pero a veces Dios tiene otro propósito, a veces Dios tiene otros tiempos y a veces uno tiene que entender que Dios permite otras luchas, ¿sí? Y bueno, uno tiene que someterse a Dios y aceptar lo que Dios da, ¿no? ¿Se entendió? ¿Fue claro? ¿Entendieron todos lo que hablamos? ¿Sí? No, en serio, en serio.
Está el audio, ¿sí? Para, si lo quieren volver a escuchar, tenemos el audio, lo vamos a subir a la página. Pero el propósito nuestro era clarificar estos temas. Uno desde una prédica no puede explicar temas que por ahí llevan horas, ¿sí? Porque tenés que predicarlo cuánto tiempo el tema, ¿sí? ¿Se entiende? Y fíjense lo que hicimos hoy, ¿sí? Fueron unas cuantas horas, pero pudimos no solo contrarrestar la doctrina, sino exponer por qué desde la Biblia no podemos admitir esa doctrina, ¿no? Ah, es que no, después la leo bien, porque no estoy muy en el tema, no. Lo que sé es lo que me comentaron de oída, pero lo quiero leer, porque me lo comentaron allá en el seminario, pero no estoy muy en tema. Déjame que lo lea un poco, pues no sé, no te voy a contestar cualquier verdura, ¿sí? ¿Querés? ¿Sí? Bueno, oramos, ¿sí? Todos juntos, ¿sí? Hacemos la oración y ya estamos todos libres, ¿sí? No, se pueden ir a sus casas, ¿sí? Corrijo. Oramos, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, arroja luz, y donde entra la luz, Señor, la oscuridad no tiene lugar. Por eso, Señor, te ruego que tu palabra trabaje en el corazón de cada uno. Si alguno ha creído esta doctrina, Señor, que tu Espíritu Santo le hable, que tu Espíritu Santo le enseñe, Señor, y que pueda juzgar a la luz de la palabra, no de lo que digo yo ni de lo que dice nadie, sino a la luz de la palabra, lo que les he enseñado, Señor. Enseñanos, Padre, guíanos en este tiempo, ante estas doctrinas y sobre todo a entender que la vida es una lucha constante, que la cruz se toma todos los días, que no hay vacaciones para el cristiano en cuanto a servir a Dios, en cuanto a negarnos al pecado, no existen vacaciones para esto, Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, Señor, y a conocerte cada día más, porque en verdad es hermosa la vida en Cristo, es digna de ser vivida, es maravilloso, Señor, lo que tú haces en las personas, es maravilloso tu poder, Señor, y nosotros creemos en que tu poder es real y en que en verdad tu palabra, Señor, y tu verdad liberan realmente a las personas. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que ha venido, Señor, a cada uno de los que se esforzó hoy, que tú, Señor, estés bendiciendo este esfuerzo y también añadiendo cada día más sabiduría a mis hermanos, más entendimiento, para que en verdad, Señor, podamos como iglesia ser una iglesia que conozca de ti, ser una iglesia que hable de ti con autoridad y sobre todo con un corazón que tenga experiencia de la comunión con Dios. Ayúdanos a ser personas que en verdad te conozcamos y tengamos conocimiento íntimo de ti, Señor. Te damos gracias y yo te agradezco por todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y gracias, ¿sí?